Bien, buenas noches. Antes que nada, como les venía escribiendo, ¿no? Mis disculpas, a veces hay percances de último momento. Si bien he puesto el registro de asistencia nomás a tiempo, bueno, luego se me ha hecho un poquito difícil conectarme, ¿no? A las 8 menos 10 que decíamos. Bueno, se entiende que ustedes tienen el material, ¿no? Desde el principio, los temas, digo, y que al momento de desarrollar una actividad, ustedes están haciendo, pues, ¿no? Una lectura del mismo y demás, ¿no? Estamos en el tema de mercado contraataca, lo habíamos dejado en control de precios, y enseguida vamos a desarrollar, pues, lo que nos falta, ¿no? Los contingentes o control de cantidad, los subsidios, y posteriormente, recién les voy a dar esa práctica que les había hecho en la anterior clase, ¿no? No les di porque, bueno, pensaba sobre todo dar una práctica más global sobre este temita. Estamos escasos ya de tiempo para concluir, pues, ¿no? El módulo como tal. Sí, lo que nuevamente me extraña, ¿no? Y me estaba fijando, para quienes estaban viendo mi pantalla, es esto, ¿no? Que entramos 7 al Zoom como tal, pero hay 9 registros, pues, ¿no? Entonces, ¿quién no está? Bueno, no sé, los de siempre, creo, ¿no? Se supone que hay, pues, ¿no? Problemas, dificultades técnicas, más o menos en esta cuarentena que obviamente uno entiende, pero bueno, no sé. Raya tampoco, raya un poquito, les digo, en la informalidad, ¿no? En algunos casos, entrar tan tarde, una hora después, digamos, ¿no? Esto es lo que me está obviamente un poquito mostrando esto, ¿no? Si bien esto les decía, ¿no? Califica hasta una determinada hora, ¿no? Que tú pongas asistencia. Si bien ahora les permite poner asistencia, ¿no? La verdad a veces es muy difícil, ¿no? Realmente comenzar a la hora asignada, ¿no? Se supone que ustedes me han pedido, pues, ¿no? Que sea desde las 7. No sé para qué, porque, bueno, 7 creo que entrará uno o dos. Entonces, bueno, no sé. ¿Será por la cuarentena? No sé. ¿Será que siempre toman así sus grupos? Bueno, tenemos entonces dos clases más, ¿no? Hasta el 13. No sé si con ustedes hemos dejado de lado alguna clase, creo que no, ¿no? Bueno, nuestra bitácora de registro está desde un inicio por acá, creo, ¿no? De aquí pasamos desde la segunda clase, creo. Sí, lo dicen desde el inicio. Sí, no, no hemos fallado ninguna, ¿no? Sí, hasta el feriado pasamos. Ya, entonces vamos a tener que acelerar tiempos y sobre todo asignaciones, ¿ya? Entonces, bajo ese principio, vámonos rápidamente a nuestro tema y a puntualizar, ¿no? Aspectos concretos del tema que ustedes seguramente no han estado leyendo, ¿no? En el material que ustedes disponían. Entonces, luego de analizar, ¿no? Lo que se llaman los precios máximos, precios mínimos, entiéndase que son, hemos dicho, disposiciones que emanan, pues, ¿no? Del gobierno y que alteran el equilibrio del mercado y la eficiencia que esto, pues, representa en términos económicos y sobre todo microeconómicos. Se quita, pues, ¿no? El concepto de eficiencia del mercado al establecer, pues, medidas como los precios máximos o los precios mínimos en procura de beneficiar, decíamos, algún sector, aunque se entiende y se espera, ¿no? Que las medidas establecidas así provoquen lo que se llama, pues, ¿no? Ineficiencias de mercado. Estas brechas, ¿no? Que se llaman escasez de oferta o excedente de oferta, tienen un costo para la economía y como hemos visto, incluso no solo en términos, pues, no agregados, sino de forma directa, muchas veces sobre el gobierno de turno, sobre, obviamente, un precio mínimo, decíamos, ¿no? Y la cuota de producción que compra ahora, pues, el gobierno, haciendo uso de recursos que podrían ir destinados a otro lugar, ¿no? Entonces habíamos visto estos ejemplitos, ¿no? Bastante sencillo, ¿no? Fíjense que el precio máximo y el precio mínimo parte más o menos como un análisis de lo que veíamos anteriormente como precios de mercado diferentes al precio de equilibrio. Veíamos un segundo ejemplo, ¿no?
de lo que también, pues, no puede significar, básicamente, sí, precios máximos y precios mínimos. Recuerden, ¿no? Un precio máximo siempre va a ser un precio que esté por debajo del precio de equilibrio y que obviamente esté establecido para, de algún modo, beneficiar al consumidor. Mientras que un precio mínimo siempre será un precio superior al equilibrio y tendrá, pues, ¿no? Como objetivo beneficiar al productor, ¿no? Y dotarle de un ingreso que cubra sus costos de operación y le dé cierta manutención, ¿no? De su sector productivo como tal. Bien, entonces vamos a ver lo que es ahora control de cantidad contingente, seguramente lo han leído. El control de cantidad contingente, como ven, no es una medida establecida en el precio como tal, sino en la cantidad. Entiéndase, dice, es el límite superior o máximo, nunca mínimo, sobre la cantidad que puede ser transada en un mercado. Y si consideran ustedes, por ejemplo, el mercado del taxi en la ciudad de Nueva York, entiéndase que este número de vehículos, ¿no?, existentes en dicha metrópoli están establecidos de acuerdo, pues, ¿no?, de acuerdo a una cuota de viajes por año que puede efectuar cada uno de estos vehículos y los viajes, pues, al año que pueden efectuar en su totalidad todos y cada uno de ellos. Por lo que cada una de estas unidades, ¿no?, vamos a decir, proveedoras de servicio, funciona gracias a la existencia y la dotación de una licencia, pues, ¿no? Sin la cual no puede, pues, funcionar. ¿Entiendes? Generalmente los controles de cantidad contingente no tienen, ¿no?, una motivación económica. Muchas veces pueden surgir de políticas sociales, tales como, ¿sí?, el orden público, cuidado al medio ambiente, ¿sí?, evitar, ¿no?, congestionamientos, fatiga, estrés, etcétera, etcétera, ¿no? Como vamos a ver. Entonces, este es el mercado de los viajes en taxi en la ciudad de Nueva York en un determinado momento. Como ven, la demanda y oferta nos plantean un punto de equilibrio donde el precio del viaje en taxis alcanza los 5 euros por viaje y se transan unos 10 millones de viajes al año. En este punto, ya saben, la cantidad demandada es igual a la cantidad ofertada y para nada significa que todos los ofertantes, todos los consumidores estén de acuerdo. Este punto de equilibrio se hace de cuenta que todos aquellos que esperaban recibir un precio, ¿no?, superior a 5 euros por viaje ya se han retirado del mercado. Y obviamente todos aquellos, ¿sí?, que esperaban, pues, no estaban dispuestos a pagar un precio inferior a los 5 euros por viaje se han retirado. ¿Sí? Bien, entonces en ausencia del Estado, ahí está, ¿no?, el punto de equilibrio específico y determinado. Pero consecuentemente, dada, ¿no?, la contaminación visual, acústica, que significa tener tantos vehículos, ¿no?, taxis en la ciudad de Nueva York, de acuerdo al número de viajes que efectúa cada uno de ellos, permitido a través de su licencia, la autoridad decide restringir el número de viajes al año. Por lo tanto, fíjense, el punto de equilibrio, que era 10 millones de viajes al año, el Estado como tal interviene y establece un contingente o límite máximo. ¿Qué quiere decir esto? Que solo pueden hacerse 8 millones de viajes al año. Y se traza con una línea vertical sólida. Este, obviamente, contingente crea, pues, un efecto tanto en la curva de la oferta como en la curva de la demanda, que ustedes ven representados en los puntos B y A respectivamente. Significa que los 8 millones de viajes al año del lado de la oferta implica que con esta cantidad provista de viajes, el proveedor debería contentarse con cobrar 4 euros por viaje. Mientras que del lado de la demanda, 8 millones de viajes al año establecen una disposición a pagar por parte del consumidor de 6 euros por viaje. Entonces se establece, pues, ¿no?, un diferencial entre lo que se conoce como un precio de oferta, punto B, y un precio de demanda, punto A. Entonces, este diferencial, pues, ¿no?, este diferencial de precios, 6 menos 4 igual a 2, ¿sí?, es lo que se denomina muchas veces el diferencial o alquiler del contingente por trayecto. ¿Qué quiere decir? Que al existir, pues, ¿no?, una limitante de número de viajes al año y al existir, pues, ¿no?, un número determinado de proveedores del servicio como tal, esta diferencia, ¿no?, 6 menos 4, 2 euros por viaje, es el alquiler del contingente por trayecto, es decir, las ganancias acumuladas por aquel propietario de la licencia
para la provisión del servicio. Y que muchas veces, según la autoridad lo sepa, puede constituir, pues, ¿no?, el precio de mercado de una licencia, o simplemente va, pues, ¿no?, de la mano de quien puede proveer el servicio y sabe, pues, que su actividad, al ser restringida, va a tener, pues, ¿no?, un beneficio desde el punto de vista económico porque va a crear una diferencia, ¿no? Entonces, fíjense, entiéndase bien, punto A, punto B. Este contingente, 8 millones, línea vertical sólida, crea un precio de oferta, como ven, a la altura del punto B, y un precio de demanda a la altura del punto A. La diferencia entre ambos, alquiler del contingente, ganancias acumuladas o diferencial muchas veces. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que bueno, si bien ustedes ven que en el anterior punto de equilibrio se pagaba 5 euros por viaje, ahora ¿cuánto va a pagar el consumidor? El consumidor va a pagar 6. ¿Sí? Ahí hay una ineficiencia, ¿por qué? Porque anteriormente, con 10 millones de viajes al año, el consumidor pagaba 5 euros por viaje, y ahora resulta que hay menos viajes, con millones de viajes al año, pero el consumidor va a pagar más. Entonces, de ahí, pues, no parten las ineficiencias señaladas. Ahora, este diferencial del contingente o las ganancias acumuladas 6 menos 4, 2, existen porque, bueno, para 8 millones de viajes al año, los proveedores de servicios deberían contentarse con tan solo cobrar 4, pero cobran 6. Bueno, generalmente siempre todo control sobre la cantidad nos habla de una cantidad inferior a la cantidad de equilibrio, puesto que si es mayor no tiene mucho sentido o efecto, ¿no? Ahora, las ineficiencias u oportunidades perdidas que se generan, pues, ¿no?, fruto de ese control de contingente, establecen, pues, ¿no?, aquellas transacciones mutuamente beneficiosas que ya no se van a realizar, puesto que, ¿no?, al existir, pues, un determinado precio al que tú vas a tener que pagar, siendo que el proveedor debería contentarse con una cantidad menor, ¿sí? Establecen que el dinero que estás obviamente gastando de más podrías emplearlo en otra cosa. Ahora, los incentivos para actividades ilegales establecen que, dado que sabe, pues, el productor que tiene un alquiler o unas ganancias acumuladas, va a tratar sobre todo de proveer en mayor cantidad de lo permitido el servicio. Es muy conocido que, por ejemplo, en Estados Unidos, aquellos propietarios de licencias hagan trabajar, pues, ¿no?, en más de 1, 2 o 3 turnos, ¿sí? O más de 2 turnos, perdón, a que aquellos, pues, vamos a decir, ciudadanos, sobre todo inmigrantes, que quieren ganarse, pues, manejando un taxi, ¿no? Sin licencia, obviamente, ¿no? Con peligros, riesgo, etc. Bien, entonces eso consistiría, como ven ustedes, lo que se llama el control de cantidad o contingente. Sin embargo, este control de cantidad contingente guarda, pues, una similitud o un paralelismo sorprendente con lo que se conoce en microeconomía como impuestos indirectos. Puesto que, desde el punto de vista práctico o pragmático, vamos a decir, un impuesto indirecto es similar a un control sobre la cantidad. Va a provocar los mismos efectos, va a destacar los mismos puntos de análisis que se habían visto en la gráfica anterior, pero bajo un principio estrictamente separado. Decimos, pues, ¿no? Suponga que el mercado de taxis de Nueva York ya no tiene este control de cantidad, sino que se establece, dado que se genera contaminación, etcétera, etcétera, se aplica un impuesto indirecto de 2 euros por trayecto, ¿ya? Vamos a suponer que el impuesto, obviamente, está establecido sobre las ventas de un bien y servicio, que quiere decir que se está estableciendo un impuesto indirecto sobre el proveedor del servicio total. Ahora, se supone que, como ven ustedes, en el mercado, inicialmente, el punto de equilibrio refleja los 5 euros por viaje y los 10 millones de viajes al año. ¿Qué ocurre cuando te anuncian que el Estado va a aplicar un impuesto de 2 dólares por trayecto a las ventas, es decir, al productor, al vendedor? Esto, ustedes ya saben, actúa como aquel factor que mencionábamos de oferta, que habla del precio de los factores de producción. El hecho que te apliquen ahora un impuesto indirecto es como si te sumasen, pues, ¿no?, un factor de producción, por lo que se establece o se siente esto como una elevación del nivel de precio.
Entonces, si sube el nivel del precio del factor de producción o existe un impuesto, como ustedes ven, esto disminuye, perdón, esto aumenta los costos de producción y por ende disminuye la cantidad ofrecida del bien o del servicio. Por lo que ustedes pueden ver, la oferta se desplaza hacia la izquierda y o, como se puede decir, también hacia arriba, pues, ¿no? Hasta una determinada posición. El desplazamiento hacia la izquierda, como ven de la curva de la oferta, tendrá que ser medido de alguna forma. Y la forma en la que podemos medir el desplazamiento respectivo es a través de la alícuota del impuesto, que quiere decir la magnitud del impuesto como tal. En este caso, 6 menos 4, 2, establece que yo debo, pues, desplazar la curva de la oferta hacia la izquierda, pero a través de la medición de la magnitud de la alícuota hacia arriba. Entonces, fíjense, yo mido de aquí, de cualquier punto, ¿no? De la anterior oferta, agarro, digamos, 4, subo 2, llegaría hasta 6, y trazo la nueva curva de la oferta. O puedo darme, pues, ¿no? 2 puntos también, para ya no usar paralela a la primera curva de oferta, y nos decir, a ver, si en el equilibrio es 5, ¿en qué magnitud está este otro punto? Bueno, 7, ¿no? Porque tiene que ser 2 euros por viaje más arriba, ¿no? Dado que sí está estableciendo la medición de la alícuota del impuesto. Entonces, repito, ¿no? El impuesto indirecto actúa como un factor, ¿sí? De oferta, que en este caso aumenta los costos de producción y por ende determina una reducción de la cantidad ofertada con un desplazamiento de la curva de oferta hacia la izquierda. Ahora, una vez que yo haya desplazado midiendo 2, ¿sí? Observen ustedes, vamos a analizar aquellos puntos que se generan. Bien, se entiende que el nuevo punto de intersección de la curva de la oferta con la demanda está dado en el punto A. Y en este punto A se establece un nuevo punto de equilibrio, precio 6 y cantidad 8. O sea, nuevamente, como ven, el nuevo equilibrio determina 8 millones de viajes al año. Ahora, este precio de 6 es el precio de equilibrio. Bueno, gráficamente lo es, pero no desde el punto de vista práctico. Este precio de equilibrio va a ser el precio, ¿sí? Al que compra el consumidor o al que vende el proveedor. Dado que la curva, como ven ustedes, de demanda no ha cambiado y solo ha hecho la oferta, en esta intersección que marcamos como el punto A, nosotros establecemos el precio de la demanda. ¿Qué quiere decir? Que se paga 6, pues, ¿no? Se está pagando 6. El consumidor está pagando por el viaje en taxi 6. Pero como ven, esta cantidad correspondiente al precio de equilibrio 6, 8 millones de viajes al año, en la curva de oferta inicial significan que el proveedor, ¿sí? O el propietario de la licencia debería conformarse con recibir tan solo 4 euros, ¿sí? Porque son solo 8 millones de viajes al año. Entonces, nuevamente, entre el punto A y el punto B, ustedes observarán lo que se llama un diferencial, ¿sí? Y en este caso nosotros lo vamos a llamar como impuesto indirecto o alícuota, ¿sí? Que evidentemente nos está mostrando que por viaje, ¿sí? Que por viaje se va a recaudar pues 2 euros por viaje, ¿sí? 2 euros. Entonces, claramente ustedes ven, se forma pues, ¿no? Una pequeña área entre los puntos A, B y obviamente el eje Y. Ahora, generalmente la aplicación del impuesto indirecto, sí, es indistinto en sus efectos si el impuesto indirecto se aplica sobre las ventas, sobre el productor, digo, o sobre el consumidor. Esto hemos analizado en el entendido de que quien provee, pues, ¿no? El servicio, los viajes en taxis, está, pues, atentando contra el medio ambiente sabiéndolo. Pero, ¿qué pasa si el impuesto indirecto aquí es achacado sobre quien demanda, pues, un taxi, ¿no? Entonces, en este caso está claro que quien tendría que pagar es el consumidor. Entonces, en este caso, un impuesto directo sobre la demanda o el consumo funciona como un factor de expectativas negativas, pues, a la demanda, ¿sí? Es decir, pues, me están diciendo, pues, ¿no? Que ahora me van a dar un impuesto indirecto al viaje en taxi porque yo debería cambiar esa conducta, ¿no? Entonces se busca que la curva de la demanda se desplace, pues, hacia la izquierda.
Ahora observen ustedes, ¿qué hago yo? Si se ha establecido una alícuota al consumo de 2 euros por viaje. Nuevamente, a partir del punto de equilibrio inicial, ¿sí? 5, 10, yo marco pues 2 unidades hacia abajo, la alícuota del impuesto. Y ahí establezco la nueva curva de demanda. Ahora, en la intersección de esta nueva curva de demanda con la oferta, punto B, yo tengo el nuevo equilibrio del mercado, 4 y 8. Pero nuevamente, no es el precio de la demanda igual al precio de la oferta en este punto B. Puesto que yo digo, son 8 millones de viajes al año, con los que obviamente el ofertante, ¿sí? Está conforme con recibir solo 4 euros por viaje. Mientras que 8 millones de viajes al año en la curva de demanda inicial implicaban que, ¿sí? Implicaban que el consumidor debía, pues, ¿no? Percibir esto como una cantidad determinada para pagar, en este caso, 6 euros por viaje. Entonces, nuevamente, punto A, precio del consumo, y aquí precio de la oferta. Por lo que nuevamente tú tienes un diferencial de precios entre el precio de la demanda y el precio de la oferta, ¿no? De 2 euros por viaje. Ahora, generalmente, como ven ustedes, este impuesto indirecto tiene el objetivo de determinar quién paga más, pues, del impuesto como tal. Y esto se termina simplemente analizando los cambios en precio desde el equilibrio inicial hasta la posición final. No es la posición final del mercado, ante lo descrito, ¿no? Hasta ese momento. Entonces, fíjense ustedes que si en el equilibrio anterior, tanto como consumidor como productor pagaban y cobraban 5, ahora en el punto A se entiende que el consumidor paga 6 y ya no paga 5. Entonces se ha cargado, pues, ¿no? Adicionalmente algo, ¿sí? Al consumidor. O sea, del impuesto de la alícuota que era 2 euros por día, tú ya sabes que el consumidor está pagando 1, pues, ¿no? Porque se le está cobrando 1 euro más de lo que has pagado. Ahora, del lado, pues, de la oferta, podríamos decir, en el caso de la incidencia del impuesto indirecto, ¿qué vemos nosotros? Que bueno, antes el productor se contentaba con recibir 5, pero ahora recibe menos, 4, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿sí? Se está cargando al productor con 1 euro por viaje. Entonces, se nota que si el consumidor aporta con 1 y el productor aporta con 1, ambos deberían llegar a buen término. Los impuestos indirectos, como ven, funcionan de la misma forma, ya sea si yo establezco sobre el consumo o sobre la oferta, ¿no? Ahora bien, la finalidad primordial, ¿no? De un impuesto indirecto no es solo, pues, ¿no? Como ustedes han visto, disminuir la cantidad que se transa en el mercado, generalmente a un precio mayor, sino que evidentemente está, pues, ¿no? El poder recaudar ingresos o montos de dinero hacia el Estado o entes recaudadores. Pues como ustedes pueden ver ahí, los puntos, por ejemplo, si yo trazase, ¿no? Un impuesto indirecto hacia el consumo, tendría que trazar una curva de demanda por acá, ¿no? Que cruza esta intersección. O si me establezco una curva de oferta, ya tendría que estar por aquí arriba, ¿no? Ahora bien, el área que determinaba, ¿no? Los puntos A y B con el eje Y, X, se va a llamar, sí, área correspondiente a los ingresos o recaudación del Estado. Entonces, el principio general es, ¿no? Que el impuesto indirecto recaudado, pues, ¿no? Por el Estado va a ser, obviamente, calculado en función a qué? Una base, que obviamente va a hablar del número, en este caso, ¿no? Se dice de millones de pelotas. Y esta altura que es, pues, ¿no? El diferencial de precios. ¿Sí? Ya saben, sobre la demanda, precio de la demanda, sobre la oferta, precio de la oferta. Entonces, ya sabes, si la demanda es mucho más grande que la oferta, veríamos qué es lo que ocurre. Bueno, pues, ¿no? Esto empuja los precios hacia el alza. Lo cual, como ven, en este caso no podía ocurrir porque el mercado está regulado. ¿Sí? Entonces, fíjense, el objetivo económico de un impuesto indirecto es eso, ¿no? La recaudación.
Entonces, luego de ver los impuestos indirectos, vamos a ver como un apéndice lo que constituyen los subsidios. ¿Sí? Veíamos y decíamos, pues, ¿no? Que los precios mínimos, por ejemplo, provocaban una sobreproducción, ¿no? El bien o servicio que muchas veces el Estado tenía que asumir en forma de compras, pues, ¿no? Como tal. Con los años, obviamente, estos subsidios establecidos por precios mínimos que trataban de potenciar o hacer fuerte al sector primario, productor, exportador, hicieron pues de que se observen estas prácticas en algunas economías a través de la Organización Mundial del Comercio y sean prohibidas, por lo que dieron lugar a otras como se conocen hasta ahora como los subsidios, ¿no? Normas de comercio y finanzas internacionales. Entonces, fíjense, los subsidios, pues, generalmente tratan también de establecer, como en el caso, ¿no? De un precio mínimo, una ayuda hacia el productor. Y básicamente es un pago que el gobierno le hace a un productor, pues, ¿no? Por, obviamente, productos agrícolas. Tiene efectos similares a los de un impuesto indirecto, pero en dirección contraria. ¿Qué quiere decir? Que incrementan en la oferta, ¿sí? Disminuyen, obviamente, el precio y aumentan la cantidad productiva. ¿Sí? Veíamos nosotros que los efectos de un impuesto indirecto era, pues, ¿no? Ya que ahí se incrementa, pues, ¿no? Sobre todo la oferta, disminuye el precio y se tiene un nuevo punto de equilibrio con una cantidad aún mayor. Se puede tener, ¿no? Un incremento del costo marginal, pagos del gobierno a los agricultores, pero en suma se trata de una sobreproducción ineficiente también. Veamos nosotros lo que significa, pues, ¿no? El pago de un subsidio a un mercado, productores de cacahuates, ¿no? Dice, se va a pagar $20 por tonelada métrica. Observen la gráfica, por favor. En el equilibrio inicial se tiene que el mercado tenía un precio de $40 por tonelada con una 40 millones de toneladas por año transado. Ahora, si el Estado va a pagar, dice, un subsidio a los productores de cacahuate de $20 por tonelada, significa que de alguna forma les está motivando a producir más. Si a ti te pagan 20 dólares por tonelada métrica, tú y todos los de tu mercado van a decir produciremos más. Por lo que obviamente la curva de la oferta se va a desplazar hacia la derecha. Ahora, ¿cómo voy a medir yo el desplazamiento hacia la derecha o hasta dónde? Simplemente a través de, ¿sí? Una medición, ¿no? De $20, vamos a decir, o 20 unidades en el eje del precio, de una posición inicial a una posición final, por donde obviamente va a pasar una curva de oferta. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de un subsidio? Bueno, como ven ustedes, baja el precio, lo cual conviene, pues, ¿no? Al consumidor. Aumenta en este caso la cantidad de equilibrio del mercado, ¿sí? Pero, sí,